Bien, mi nombre es Jorge Waldhorn. Yo soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra de semiología, destinado en el área de diagnóstico por imágenes en el servicio de radiología del hospital. Quiero referirme hoy a algunos aspectos de la radiología en la especie equina. El tipo de equipamiento que se usa en esta especie en la práctica diaria suelen ser equipos portátiles que tienen un rendimiento de 20 mA y 80 kV o algunos un poco más potentes de 30 mA y 90 kV. Obviamente en instituciones académicas, universitarias o en grandes hospitales ligados a hipódromos suele haber equipos más potentes, pero los equipos que se usan en radiología ambulatoria suelen ser como el que muestro en esta diapositiva. Se los llama también equipos monobloc o monocomando porque tienen en una sola unidad el comando, el transformador, el tubo de rayos y el colimador, que es esa estructura cuadrada más pequeña que está por delante, que sirve como elemento para limitar el haz de rayos. Ustedes ya han escuchado seguramente hablar algunos aspectos de la radioprotección. Esta radioprotección está fiscalizada en nuestro país por una oficina que se llama Oficina de Radiofísica Sanitaria y es la que hace cumplir una ley conocida con el nombre de 17.552. Esta ley brega por la utilización consciente del uso de los rayos X dentro del gran grupo que son las radiaciones ionizantes. Ahí estamos viendo exactamente lo que se hace cuando no se cumple la ley, es decir, no se extrema la distancia de la fuente de radiación y se desconoce o se desaprovecha lo que conocemos como la ley de la inversa del cuadrado, que es una ley que indica que en la medida que uno se distancia del tubo de rayos, la radiación recibida en ese punto distante es igual a la inversa del cuadrado de la radiación que hay en el origen, es decir, en el tubo. Tal como vemos allí, nada se está cumpliendo. Quien sujeta el equipo de rayos y quien sostiene el chasis radiográfico no tienen ningún tipo de protección. Hay una tercera persona sujetando al animal, que es la que estaría en todo caso en mejores condiciones por la distancia que tiene el equipo. Y hay una cuarta persona que no se entiende realmente qué está haciendo, se ve su brazo ahí sobre el cuello del caballo. Intento con esto comentar que se debe trabajar bajo ciertas normas de seguridad en radiología. Estas imágenes son del pabellón de equinos de Clínica de Grandes de nuestra facultad. Allí hay dos colegas que están tomando dos precauciones que no se tomaban en la foto anterior. La primera de ellas es que ninguno de ellos está sosteniendo el equipo de rayos, sino que lo están manejando con un trípode o con un estativo que se va a acercar al animal de acuerdo a la necesidad. Y por otro lado, en pos de protegerse de la radiación secundaria, que es aquella radiación que se genera cuando el haz de rayos primario, que es el que sale del tubo, interactúa con la masa, con la materia del animal, decía, esa radiación secundaria o dispersa, tal como su nombre lo indica, se dispersa en todas las direcciones y el delantal plomado que tienen allí los dos colegas es una herramienta idónea para protegerse justamente de ese tipo de radiación. En la radiología equina se suelen utilizar algunos accesorios. Este que yo les presento es un dispositivo, es una cuña que generalmente se hace de madera, con la finalidad de poder elevar el casco y la tercera falange para que no quede a ras del piso, porque sería imposible descender el equipo
a una situación tan baja, o en todo caso el equipo puede apoyarse sobre el piso, pero no va a haber un ángulo perpendicular entre el haz de rayos y la estructura a radiografiar, toda vez que el tubo del equipo está en el centro de ese equipamiento. Bien, entonces esta cuña de madera, tal como se ve allí, tiene distintas correderas o distintas endijas para colocar el chasis radiográfico. Ahí tenemos el caso típico del uso de la cuña de madera, utilizando la corredera que pone el chasis a 90 grados, y allí podremos estudiar en forma de perfil tanto la tercera falange, la segunda, la primera, y también, ¿por qué no?, el nudo. Y estamos viendo la misma cuña utilizándose con un ángulo de unos 45 grados para que al incidir de frente podamos estudiar la tercera falange, sobre todo el borde periplantar de la tercera falange. Otro accesorio que solemos utilizar es lo que se llama un túnel portachasis. Como se ve, es una caja de poca altura, muy angosta, en la que se puede introducir un chasis radiográfico. Generalmente en el equino trabajamos con la medida de chasis de 18 por 24 o 24 por 30. El que se está viendo allí es un chasis de 18 por 24, introducido en este túnel portachasis que tiene en su frente una tapa de acrílico bien potente. En realidad, bien gruesa, quiero decir. Bien gruesa porque debe soportar el peso del miembro del equino sin deteriorar el chasis, obviamente. Se podría utilizar cualquier material que fuera radiolúcido, es decir, que fuera permeable a los rayos. Hecha la presentación de estos dos accesorios, quisiera referirme a cierta particularidad que tiene el estudio del sesamoides distal o hueso navicular en el caballo. En principio, ustedes lo verán a lo largo de la carrera, el hueso navicular está sujeto a determinado tipo de patologías que básicamente se engloban con el nombre de enfermedad del navicular. La estructura que tiene el hueso y sobre todo su ubicación en el aspecto volar del casco, es decir, articulando tanto con la segunda como con la cara flexora de la tercera falange, hace que su evaluación radiológica no sea de lo más sencilla. Por ese motivo, tenemos distintas vías de utilización, de estudio, y cualquiera de estas vías requiere de los adminículos que yo mencioné anteriormente, tanto del túnel portachasis como del bloque o la cuña de madera. Básicamente podemos estudiar el hueso navicular con dos modalidades que se conocen como ruta coronaria y ruta podal. En la ruta coronaria estamos viendo, para ver el borde dorsal del navicular o borde proximal del navicular, el pie del caballo asienta sobre el túnel portachasis y se incide con el rayo a 45 grados. De esta forma vamos a tener una buena visualización del borde proximal. Por el contrario, si lo que queremos estudiar es el borde distal, debiéramos usar la cuña con el chasis a unos 45 grados e incidir a 65 grados en forma oblicua para identificar el borde distal. La otra posibilidad, que se conoce como la ruta podal,
también tiene dos posibilidades de estudio, una para el borde proximal y otra para el borde distal. En cualquiera de los dos casos se debe poner el chasis a 90 grados en la cuña de madera y hacer apoyar en pinzas a 90 grados cuando quiero estudiar el borde proximal y a 80 grados para estudiar el borde distal, en cualquiera de los dos casos incidiendo con el haz de rayos en forma perpendicular al chasis. Cualquiera de estas dos modalidades, sea la ruta coronaria o podal, son útiles y dependerá del manejo y el gusto de cada radiólogo, la utilización de una u otra, o dependerá también de que se disponga de estos accesorios y dependerá por último de la maniobrabilidad que tengamos con cada ejemplar. A algunos caballos les resulta más sencilla una posición que otras y el radiólogo es quien optará en la elección. Estamos viendo acá justamente de la ruta podal las dos situaciones. En la de la izquierda tenemos en pinzas el apoyo sobre la cuña y los talones sobre el chasis, con las pinzas a 90 grados para estudiar el borde proximal y por el contrario cerrando un poco ese ángulo a 80 grados para estudiar el borde distal. Otra posibilidad de estudio en el hueso navicular es la necesidad de estudiar su cara volar. Cuando queremos estudiar la cara volar del navicular, podemos utilizar el túnel portachasis e incidir desde atrás, ¿bien? Con un ángulo también aproximado de 45 grados, que es el ángulo que tiene justamente ese borde volar del navicular, conociendo esta incidencia como incidencia tangencial o su nombre en inglés, incidencia en skyline. Esta es la imagen que estamos viendo del borde volar del hueso navicular. Si quisiéramos completar el estudio del hueso navicular, podemos hacer una incidencia más simple, que es una incidencia antero-posterior, a la que ya nos referimos anteriormente, y allí estamos viendo en forma alargada, superpuesto a la segunda falange, el hueso navicular, y nos puede servir esta incidencia también para estudiar todo el borde de la tercera falange, es decir, el borde periplantar, en busca de patologías como puede ser la osteitis, en busca de evaluar esas estructuras lineales radiolúcidas que son los canales vasculares. Para el estudio de la tercera falange, a nadie escapa que debemos tener ciertas precauciones de preparación del casco cuando queremos evaluar tercera falange y navicular. Allí están enumeradas, una de ellas es obviamente quitar la herradura, limpiar el casco, desvasar en la medida que sea necesario y en algunos casos extremos donde hubiera terrones de tierra adheridos o suciedad en el pelaje, lo ideal podría ser pelar la zona y limpiarla de forma que quede libre de impurezas y seca. Además del estudio del borde periplantar de la tercera falange, que ya mencionamos varias veces, una de las indicaciones más frecuentes en el estudio de la tercera falange es la confirmación o el descarte de una fractura de la misma. Cuando encontramos estas fracturas, el método radiológico en dos incidencias, es decir,
de frente y de perfil, conocidas también como incidencias ortogonales, es decir, a 90 grados una de la otra, decía, en ambas incidencias nosotros podemos conformar mentalmente la tridimensionalidad de las imágenes radiográficas, que son obviamente planas. De este modo vamos a encontrar distintos tipos de fractura que, según se encuentren en las apófisis palmares o en la apófisis del extensor, o que sean articulares o fracturas de tipo del borde solar o periplantar, en fin, según la localización y el tipo de fractura, tenemos ahí un cuadro con 6 tipos de clasificación. Vale la pena comentar que, según distintos autores, la clasificación de las fracturas suele tener alguna variación. Lo importante es que entre quien solicita el estudio radiológico y quien lo hace, exista un idioma en común y que se entienda cuando se habla de una fractura de tercera falange de tipo 2, se entienda de que es una fractura del tipo articular. Ahí están esquematizados en la placa de la izquierda de perfil y en la placa de la derecha de frente 5 tipos de fracturas. Bien, nos figura ahí exactamente el tipo 5, que es la ocasionada cuando hay impactación por un cuerpo extraño o una lesión séptica del hueso, es decir, una fractura secundaria a una osteomielitis, que también podríamos denominarla una fractura patológica, toda vez que es secundaria a un proceso, en este caso séptico, podría ser también neoplásico, decía en forma secundaria este tipo de procesos, producirse luego la fractura. Otra indicación de relativa frecuencia para el estudio, sobre todo de perfil de la tercera falange, es en los casos de laminitis, es decir, en la infosura del caballo, el desprendimiento de la tercera falange, es decir, cuando el borde de la tercera falange se despega del corion del casco, la fuerza flexora de los ligamentos flexores superficial y profundo desplaza la tercera falange hacia volar, decimos que la bascula, bien, y al producirse esta basculación se pierde el paralelismo entre el borde externo de la muralla con el borde externo de la tercera falange. El estudio de perfil, a veces utilizando algunas fórmulas matemáticas, en otros casos en forma subjetiva, mirando que esas dos líneas imaginarias permanezcan paralelas, nos va a permitir conocer cuán basculada está la tercera falange y, en función de cuán basculada esté, poder aventurar un pronóstico. Tal como comentara recién, si el caso lo amerita, se pueden hacer algunas mediciones más precisas, como ser la evaluación de la distancia falángico-distal del casco, abreviada DFDC. Se observa que esa distancia es justamente la distancia entre la muralla y la cara anterior de la tercera falange. Esa distancia, en términos normales, oscila en un caballo de 400 a 450 kilos entre 15 y 17 milímetros. Expresada en porcentaje, podemos decir que es el 25% de L. Luego debemos definir L como la línea recta que une la cara flexora de la tercera falange con el extremo más craneal de la misma, es decir, con el extremo del borde periplantar. El 25% de esa distancia es el que debe cumplir esa distancia falángico-distal del casco. En la medida que el casco bascule, es de suponer que esa distancia DFDC va a ir aumentando.
Este esquema nos muestra una figura azul o celeste central que podría ser cualquiera de las articulaciones del miembro del equino. Pensemos, por ejemplo, en el carpo o en el tarso. Ahora bien, cuando yo hago una incidencia antero-posterior, es decir, me paro delante del caballo y pongo el chasis en la cara posterior, los bordes de la articulación que yo voy a estar estudiando son el borde lateral y el medial, puestos allí con una línea azul. Por el contrario, cuando yo haga una incidencia de perfil, es decir, latero-medial, colocado yo de lateral y el chasis de medial, lo que voy a estar estudiando son la cara anterior y la cara posterior, graficadas allí con una línea verde. Ahora, esas áreas de intersección entre estas cuatro caras que intento mostrar allí con una línea roja, no se ven en estas incidencias estándar frente y perfil por la simple razón de que el haz de rayos no las está tomando en forma tangencial. La forma de obtener esa tangencialidad es hacer incidencias oblicuas. Prácticamente todas las articulaciones de los miembros del equino pueden ser estudiadas. Tal vez de la rodilla, es decir, de la babilla, se obtenga menos información o se requiera de equipamiento más potente que estos equipos portátiles. Y algo similar ocurre en el miembro anterior del codo hacia proximal. Tal vez las dos articulaciones más estudiadas y que tienen cierta complejidad en su conformación anatómica son el carpo y el tarso. En diversas entregas vamos a detenernos en la anatomía radiológica. Solo en la entrega de hoy me gustaría que reparemos un poco en la nomenclatura con que designamos estas incidencias. Siempre simplificamos muchas veces diciendo que la incidencia está hecha de perfil. La forma más estricta de denominarla sería indicar por dónde entra el rayo y por dónde sale el rayo. Entonces, si yo estoy estudiando tanto el carpo como el tarso, la incidencia de perfil también se puede llamar lateromedial. El rayo entra por lateral y sale por medial. Ahí tenemos la fila proximal del tarso con el calcáneo y el astrágalo, y la fila intermedia y la fila distal, repito, con una anatomía a la que nos vamos a referir en otra entrega. La otra forma sería viéndolo de frente, como el haz de rayos entra por la cara anterior y sale por la posterior, denominamos esta incidencia de frente o antero-posterior. Ahora bien, los bordes de esta articulación que estamos estudiando en la incidencia lateromedial y antero-posterior son el borde dorsal y el borde caudal, es decir, anterior y posterior, y estamos estudiando en la vista de frente el borde derecho y el borde izquierdo. Pero en la intersección entre esos bordes nos queda un área, una superficie que al no estar tomada por el haz de rayos en forma estrictamente tangencial, nos va a quedar sin estudiar. Es por eso que son de utilidad en la radiología equina las incidencias oblicuas. Ahora bien, la forma en que va a las incidencias oblicuas es, las dos primeras letras van a indicar lo mismo que en el frente y en el perfil, es decir, antero-posterior. Si yo estoy haciendo una incidencia antero-posterior, el rayo entra por adelante, sale por detrás, y medial-oblicua quiere decir que estoy poniendo el chasis en el lado medial de la articulación. Cuando yo ponga el chasis en el lado medial de la articulación, voy a estar estudiando esa intersección entre el borde anterior y el borde medial con esta incidencia oblicua.
placa, la anteroposterior lateral oblicua, voy a estar poniendo el chasis en lateral y voy a estar estudiando esa intersección entre el borde de frente y el borde lateral que no me queda claramente identificada en la placa de perfil y de frente. Por ejemplo, la APMO y la APLO, es decir, estudiada en forma oblicua el borde lateral y el borde medial de los huesos carpianos. Bien, para ir cerrando la entrega de hoy, quisiera comentar que no solo estudiamos las articulaciones, podemos estudiar la cavidad nasal, como en este caso donde se ve una clara solución de continuidad, una fractura de un hueso nasal. Podemos estudiar también la columna, en este caso hay una fractura y una luxación de la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical. Y eventualmente podemos ver fracturas angulares, como se ve aquí en esta tercera vértebra cervical. Noten también que según la edad del animal, podemos ver bordeando el extremo de cada vértebra, lo que conocemos con el nombre de la placa terminal, una estructura radiolúcida que no es más que la fisis o el cartílago de crecimiento. Bien, continuaremos viendo otros aspectos de la radiología del equino en sucesivas entregas. Gracias.